Hola, ¿qué tal? No me creerán, pero hoy día estoy bien contenta porque me ha llegado este regalito que me lo mandó mi hijo, que sabía que hace tiempo quería para hacer los iCore, esas tubitos de lana o hilo, tejidos para hacer flores, varias cosas cuando la creatividad salta con esto. Así que estoy muy contenta y les voy a abrir esta cajita porque en la verdad lo abrí la bolsita, todo eso para no tener mucha cosa. Aquí dije, no, para esto mejor le hago un videito porque de verdad estoy muy feliz. Miren, ahora les enseño. Esta es la cajita. Miren, qué lindo, estoy contenta. Hay de este tipo que son unas pequeñitas de plástico que venden para que uno los vaya haciendo manualmente. Yo tenía una azul, y me acuerdo que había una señora que venía donde yo trabajaba en la tienda, entonces se lo regalé porque quería hacer varias cosas, tenía varios pedidos y no sé, se lo obsequié porque yo no lo usaba en realidad mucho para ese entonces. Y estoy emocionada con esta cajita. Vamos a ver. Saben que siempre es un poco, o creo que es la emoción, que uno no sabe cómo abrir una cajita. Déjenme ver, hay que sacar esta grapita de aquí. Vamos a ver. ¡Wow! Miren, un crochet. Qué excelente, que viene con un ojal aquí. Miren, qué lindo. Ay, qué felicidad. Bueno, para todas estas felicidades de Mora, no es que uno siempre ande comprando o pudiendo tener la alegría de que alguien se los regale. Miren, aquí viene todas las indicaciones. Wow, que son bastantes. Miren, acá están los tipos de hilo que uno puede usar. Déjenme ver, a ver, para mover esta cosita un poquitín. Ah, qué emoción, miren. Así. Aquí está cómo se instala. Wow, estoy tan contenta. Qué lindo. Hay para lana un poquito gruesa, para hilo. Y lo que tengo la idea es, por ejemplo, mezclar o hacer de hilo delgadito y después usarlo para tejer la prenda, porque queda como un cordel sumamente finito. Wow, bueno, aquí está en inglés, aquí está en alemán. Y bueno, eso lo voy a revisar con paciencia. Solamente les quería mostrar qué más viene. Wow. Aquí está. Qué alegría nos da. Somos como unos niños, en verdad, cuando nos llega algo lindo o algo que hayamos visto y digamos, bueno, algún día lo quisiera tener. Miren, aquí está el cable. Ay, estoy emocionada, de verdad. Miren, aquí hay un pequeño desarmador chiquito, es una estrella, desarmador estrella. Y aquí tenemos... ¡Ah, qué bueno! Miren, aquí en este pomito también viene un paquetito de agujas. Ah, miren. O sea, para tener de repuesto. ¡Qué excelente! Me gusta esta parte de acá de tener repuesto. ¡Wow! Esto pesa. Así que imagino que son las pesitas. Sí, miren, wow, este sí pesa. Estas son las pesas. Ay, sigo como una chiquita, en verdad. Qué emoción cuando nos regalan alguna cosita. De verdad nos emocionamos. Miren esto. Uy, qué lindo. Súper chiquitito. Qué lindo. Miren esta lanita. Color celeste bebé. Y es bastante gruesita. Es como unos 3 milímetros. ¿Ah? Qué linda. Me encantó esta lanita. Se acabó la caja. Vacía, vacía, vacía. Vamos a ver. Esta cajita la ponemos por aquí. A ver. Y ahora sí vamos a sacar la maquinita. Miren cómo viene.
Uy, también es así, una cosita pequeña. Miren. Y creo que ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Miren esto, parece una licuadora toda chiquitita. Es excelente. Creo que de ahí voy a hacer otro video para ver cómo voy a hacer los hilos. Vamos a dejarlo esto aquí. Vamos a ponerlo por un costadito. Miren qué hermoso. Parece, no me creerán, un juguete para niños, pero sí que tiene su peso. Y aquí viene esta grampa, ¿sí? Para sujetar este aparatito en la mesa. Wow, estoy emocionada, en realidad. Qué lindo. Aquí tiene las velocidades o el encendido y apagado. Eso lo voy a probar, en otro video se los voy a mostrar. Solamente quería abrirlo y enseñarles cómo son estas cositas. Miren qué lindo, cómo va bajando y subiendo las agujas. Ahí se ven. Y eso debe tener una velocidad. Vamos a ver. Qué hermoso. Vamos a ver qué tal. Miren, acabo de enchufarlo en un aparatito que tengo donde van cables de teléfono y esas cosas. Miren, aquí. Lo puse aquí. Aquí está el enchufe. ¡Ay, qué lindo me parece! Miren, espero acá tiene un botón de apagado y encendido. Miren cómo se mueve. ¡Qué emoción! Entonces hay que enhebrar el hilo ahí y luego el hilo se engancha, me imagino, con estos pesos y va cayendo. Eso lo digo porque, como les digo, tenía el pequeño aparatito que era manual. No es una cosa que gire tan rápido, pero me parece que es bastante productivo si uno tiene varias cositas que hacer con estas tiritas de I-cord, ¿no? Como cablecitos que son. Qué lindo, estoy muy, muy contenta. Ya les enseñaré cómo me ha quedado algunas cositas que he hecho porque tengo que probarlo antes de mostrarles a ustedes para explicarles y saber en qué se puede usar, algunas muestras o con los hilos que estoy haciendo el ejemplo. Qué importante. Miren, estoy de verdad demasiado feliz por este regalo. Feliz. Como todas ustedes, también es bonito ver cosas así bonitas, nuevas, que ya tienen un tiempo, pero uno no apenas sale, pues se lo va a comprar. También tiene que ver y esperar, ¿no? Y lo lindo es que alguien pues se los regale. Esto también es de aquí, que les digo, este es un crochet que tiene aquí un ojal. Todas estas cositas las voy a probar bien y se los voy a traer en un próximo video. Miren, por aquí sale el hilo. Ahora lo van a ver, este es el peso. Ahí va tejiendo y acá va a salir el cordel. Demora un poquito. Y ahora vamos a ver cómo sale el cordel aquí abajo. Sí, se me ha hecho un poquito difícil hacer esta parte del video. Vamos a ver hasta que el cordel salga por esta parte. Un momentito. Acá, miren, aquí está saliendo el cordel. Acá, ¿ven? Voy a apagar la máquina. Este es el cordel que va saliendo. Está muy bonito. Y depende del hilo, si es más delgadito lo pueden usar para otras cosas. Entonces, aquí es como está. Y ha sido una pequeña práctica. Miren, ahí está. Y este es el botón de prender y apagar. Este de aquí. Prenden y apagan y trabaja automáticamente. Y cuando enhebran, tienen que enhebrar con este para que calcen aquí. Eso era esta parte. Vamos a dejarlo ahí para enseñarles de otra posición esta máquina. Qué bonito. Y estas son las pesas. Tiene 2 pesas. Ahora voy a enseñarles cómo se ponen las pesas. Bueno, ya han visto un poquito de cómo sale. Miren, aquí está. Se los vuelvo a enseñar.
Estas de aquí son las pesitas. Miren, estas son las pesitas. Aquí va enhebrado todo esto de aquí. Entonces, lo enganchamos aquí en alguna mesa, en alguna banquita que tengan, pero que en la parte de abajo tengan bastante espacio, lo cual a mí se me ha dificultado aquí para el cambio de la cámara y esas cosas. Pero no hay problema. Entonces, una vez que tienen ese espacio, va saliendo el cordel por la parte de aquí abajo. Miren, aquí tiene un orificio y por ahí va saliendo. Voy a cortar esto de aquí. Voy a cortar para explicarles cómo voy a enhebrar. Vamos a ver, un momentito. Voy a sacarlo por aquí. Mire, este es el cordoncito que queda bastante parejito. Este lo he hecho en un algodón, ¿sí? Este está en un algodón, que no es un algodón muy finito. Mire, ahí está. Y queda bonito para hacer varias cosas. Ya ustedes saben, florcitas y tanta cosa. Miren, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Así de simple. Aquí está el aparatito. Aquí tiene un orificio. Después que lo dejan aquí, por supuesto, bien enganchado. Aquí hay un orificio. Les voy a enseñar algo ligerito, nada más. Luego de que pasa por este orificio, cae aquí. Aquí hay una pequeña hendidura. Y para esto, miren, ¿para qué sirve esto? Entonces, como tiene aquí un ojal, es un crochet con ojal, voy a pasar el hilo. Siempre lo que es hilo hay que doblarlo. Pasamos, es bastante grande. Y pasamos por aquí adentro, por este orificio de aquí. Y va a salir el hilo aquí abajo, lo cual nos va a facilitar el ingreso de este hilo. De lo contrario, tendríamos un poquito de dificultad. Estas son las pesas. Miren, yo me preguntaba para qué eran esto. Entonces, ¿qué pasa? También pueden ingresar con este crochet, si se les dificulta. Presionan aquí, así, presionan, miren, y se abre aquí un agujero. Pasan por aquí y automáticamente pasa por el otro lado. Jalamos, si queremos así, y lo sueltan y queda enganchado, miren, con bastante firmeza. Si quieren usan eso, pero yo al practicar lo hice solamente así. Pongo un poquito del hilo ahí y lo engancho y ya. Pero si ustedes quieren, depende también del grosor del hilo, lo pasan hasta el otro lado. Vamos a dejarlo tal cual. Presionamos, pasa por aquí, jalamos. Es un ensartador, enhebrador, prácticamente. Uy, qué gracioso. Ya lo saqué. Vamos a ver. Presamos, perdón, sacamos ahí y soltamos. Y esto es lo que va a colgar abajo. Por eso les digo, tienen que tener un espacio para que vaya cayendo el cordón, ¿sí? El cordoncito que va saliendo. Y de tiempo en tiempo, por acá, miren, por acá también el cordón sale. O sea, pueden ir subiendo esto con el cordón, jalan y vuelven a presionar así. Hay dos pesas. Si ven que necesitan, le ponen también la otra. Vienen dos pesitas. Luego de que ya le pusieron la pesita ahí colgando, con esta manija de aquí, miren, acá hay una flechita que indica que es transparente para un lado, y con esta que está más pintadita, más completa, es hacia dónde va a girar estos ganchitos. Entonces van girando, hay que bajar estas pequeñas lengüetas que tienen las agujitas. Miren, entonces ahí va girando y van enganchando su hilado. Ahí va enganchando, eso es al inicio. Aquí hay que abrir la lengüetita. Esa es la parte como un poquito, digamos, más fastidiosa, si ustedes lo ven. El hecho es que vean que tiene que enganchar bien todas
las agujitas que están aquí con su lengüeta. Entonces, luego que ya ven que engancharon, si gustan lo van haciendo manualmente, jalando un poquito hasta que enganche más, y luego ya presionan y trabaja el automático. Eso es todo. Miren, voy a sacar esto. Eso es todo lo de la máquina. Ya les hice una pequeña prueba, solo para que tengan una idea de qué cosas. Siempre al mercado salen cosas nuevas, más modernas, quizás para ahorrar más tiempo, porque esto de aquí también se hace manualmente. Luego están las maquinitas con estas mismas agujas que se hacen manualmente, pero también se puede tejer, como les digo, no necesitan estas agujitas. Pero bueno, todo sale al mercado y es bueno estar atentos a las cosas que hay, para qué sirven. Si ustedes se dedican a hacer muchas cosas con este tipo de tejido, de cordoncitos, entonces sí es recomendable. Pero si ustedes son unas personas que tejen, pero que no se dedican a hacer muchas manualidades con este tipo de cordoncito, entonces la verdad no es necesario. Siempre la maquinita, las cosas que compremos es de acuerdo a nuestra necesidad y si nos va a ser rendidor en la manera que podamos sacarle algún beneficio. Bueno, no creo que tenga más cosas sobre esta pequeña máquina. Al inicio es un poquito fastidioso que enhebre bonito, por eso tiene, les vuelvo a decir, esta palanquita para ir poco a poco enrollando. Y fíjense cuando presionan el botón de encendido hacia dónde gira, porque de repente ustedes enhebran bonito y al momento de presionar se va para el otro lado, lo que a mí me ha pasado, les digo la verdad. Bueno, ya está. Esto es lo que quería mostrarles hoy. Siempre es bueno estar al tanto de las cosas que van saliendo al mercado. Ha sido un gusto, un placer. Al comienzo iba a ser un video aparte, pero lo voy a juntar con el unboxing, con la apertura de la cajita de mi maquinita. Y bien, que tengan un lindo día, mucha buena vibra. Gracias. Chao, chao.